Buenos días alumnos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a ir a la unidad número 6. La unidad número 6 está destinada a los verbos. Cuando hablamos de verbos, cuando hablamos de unas palabras, hablamos del verbo y dijimos que había dos tipos de verbos, el verbo regular y el verbo irregular. El verbo regular es el más fácil. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un verbo regular, tienen dos medidas fundamentales. Una, mirar la raíz y la desinencia. Y otra, ver qué tipo de verbo es. Vamos a explicar esto con más claridad y más específico. Primero tenemos que los verbos regulares tienen una raíz. ¿A qué se llama raíz? A la parte fija del verbo, ¿sí? Que depende si es un verbo regular o irregular, puede cambiar. En el caso del verbo irregular, cambia. La raíz es la parte inicial. A veces son 3, 4, 5 letras que son las que empezás a escribir. ¿Qué quiere decir raíz? Bueno, raíz habla de algo autóctono, de algo propio, de algo que nace, ¿sí?, del pueblo, que nace de la tierra, que nace de distintos lugares. Bueno, en este caso la raíz del verbo es la procedencia que tiene ese verbo. Digamos que es como la familia de palabras. Bueno, entonces cuando ustedes dicen vender, ¿sí?, yo vendí, tú vendiste, él vendió, ven que hay una parte que es vend, que es fija. Yo vendía, yo vendería, yo he vendido, ¿sí? Siempre vend, siempre está fijo. Bueno, esa es la raíz, ¿sí? Que puede o no cambiar de acuerdo, ¿sí?, a si el verbo es irregular o regular. En este caso nos interesa el verbo regular. Entonces lo primero que tienen que ver es la raíz y la desinencia. La desinencia es lo otro. Lo otro es lo que va a cambiar. En cada verbo varía una parte o todo completo ese verbo, ¿sí? Si hablamos de un verbo que varía todo completo, entonces estamos hablando de un verbo irregular. Si hablamos de un verbo que solo varía la última parte, ¿sí?, entonces estamos hablando de un verbo regular. Esa es la primera parte que les decía. La segunda, tenemos que empezar a analizar lo que me está diciendo. ¿Está en presente, pasado o futuro? ¿Qué tipo de pasado? ¿Un pasado prehistórico, allá hace mucho tiempo, por ejemplo cuando yo nací? ¿O un pasado ayer, hace 10 minutos? O sea, cuando empecé a dar esta clase y cuando ustedes pusieron play, es pasado. El pasado es permanente, ¿sí? Casi que no existe el presente, ¿sí? Entonces existe el pasado y existe el futuro. Y el presente es como una convención, ¿sí? Ahora, ¿sí?, el pasado, hay distintos grados de pasado. Una cosa es un pasado de hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, que mucho tiempo es una forma de medir. Porque yo digo que cuando yo nací es mucho tiempo atrás. Y otro que a lo mejor es más grande que yo, o otro que a lo mejor tiene otra visión de la vida, piensa que no es tanto tiempo atrás. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso de mucho o poco tiempo atrás depende de quién lo mida, ¿no? Entonces, ahí está el verbo y el tiempo verbal. Y en el futuro también, y en el presente, hay distintos tipos de futuro y presente. Eso es más complicado, ¿sí? Pero bueno, con el pasado es como más fácil. Bien, hasta ahí estamos. Pero también existen los modos y las personas, ¿sí? Entonces, como existen modo, persona y tiempo, todo eso es la segunda parte del verbo. Ustedes van a tener que prestar atención a eso. Si ustedes quieren hablar de una persona, por ejemplo, él, ¿sí?, es un tipo de persona. Si yo estás hablando de tú, estás hablando de otro tipo de persona. Si estás hablando de mí, o sea, de yo, estás hablando de otro tipo de persona.
Él fue a la casa. ¿Sí? Es un pasado que no sabemos cuándo fue. Hace mucho. Él iría a la casa. ¿Sí? Él ha ido a la casa. Depende del grado de intención de lo que ustedes quieran decir, ustedes utilizarán los distintos tipos de verbos. Eso ya lo veremos. ¿Sí? Vamos a ver que primero hay 3 tipos de conjugación. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Los terminados en ar forman el primer tipo de modelo, que es el amar. Terminados en er, el segundo tipo de modelo. Terminados en er, temer. Terminados en ir, modelo partir. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Bien. Van a tener ahí un montón de posibilidades. Vamos a algunos ejercicios. ¿Cómo se estudia esta unidad? Bien, primero tienen que tener las cosas básicas, que son las que le acabo de explicar, aprendidas. Segundo, generalmente no es una unidad que tome demasiado, pero sí que estas cosas fundamentales las tienen que saber. Entonces, puede haber una pregunta y ustedes tendrán que reconocer. Por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿esta oración está en presente o en pasado? Ustedes tienen que darse cuenta. ¿Este pasado es un pasado pretérito? ¿Un pasado anterior? ¿Qué tipo de pasado es? ¿Sí? Bueno, entonces ahí tienen que saber los modos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer como si estuviéramos copiando, así que ustedes que tienen la posibilidad de verlo más de una vez, si quieren copiar, lo pueden copiar, si no yo se los voy a leer despacio como para que lo piensen, pero no significa que voy a estar 20 horas con el ejercicio, sino es como que se van a aburrir. Bien, imaginen una oración, signo de pregunta. ¿Por qué? Espacio, ahora voy a explicar qué es ese espacio, ustedes tienen que completarlo, eso es fácil, pero ahora vamos a explicar con qué, ¿sí? Física. ¿Por qué? Física. El verbo es el verbo estudiar, ¿sí? Bien. Y la persona es tú. ¿Por qué estudias física? ¿Sí? Ahora, si yo dijera, ¿por qué has de estudiar física? Más al estilo español, ¿no? ¿Por qué has de estudiar? Podría ser también, ¿no? Bien, pero el uso más común nuestro sería ¿por qué estudias física? Fíjense el estudias, ¿sí? Eso es muy argentino. Mi abuela, espacio, muy bien. Especialmente sus pasteles. ¿Sí? Entonces, el verbo que tienen que poner es cocinar. Y la persona es mi abuela. ¿Sí? ¿Por qué? No, entonces, mi abuela cocina muy bien, especialmente sus pasteles. Cocina, porque empezó hace tiempo y continúa. Entonces, ustedes tienen que ir viendo qué tipo de modo es, qué tipo de verbo es, si es un pretérito, si es un anterior, si es un pasado que terminó o que sigue. Bueno, eso lo tienen que ir estudiando ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Para ir terminando doy algunas oraciones más. Espero que les quede claro. Los Rodríguez, a México en enero. O sea, si sabemos, los Rodríguez son ellos. ¿Sí? Bien, ahí me queda claro. Los Rodríguez son ellos. Perfecto. Los Rodríguez, el verbo es viajar. Ellos, viajar. A México en enero. O sea, en enero todavía falta. No es ya. No es hoy. No es ahora. Entonces, los Rodríguez viajarán a México en enero. Ahora, entre espacio, el libro de mi escritor favorito. El verbo es leer.
Vamos a pensar quién es la persona. Ahora, el libro de mi escritor favorito. Si digo mi escritor favorito, ¿a qué persona hace referencia? A yo. Muy bien. Entonces, yo y el verbo leer. Ahora, yo leeré el libro de mi escritor favorito. ¿Sí? El yo lo podés elidir, lo podés sacar. Entonces queda ahora leeré el libro de mi escritor favorito. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo en este momento. ¿Sí? Lo empezaré a leer. ¿Cuándo? Dentro de 5 minutos. Bueno, es un futuro. Siempre, ¿sí? Espacio, toda la comida. Y el verbo es comer. Y las personas somos nosotros. Siempre comeremos toda la comida. Fíjense que ahí podría ser otra cosa, ¿no? Siempre comeré toda la comida. Siempre comerán toda la comida. Bueno, eso me lo va a indicar, ¿sí? El verbo y la persona. Y siempre puede haber alguna, no digo siempre, pero sí puede haber en variadas ocasiones alguna palabra que me estipule en qué momento sucede la acción. Por ejemplo, en la oración anterior, en enero. ¿Sí? Ellos siempre, continuidad, siempre, espacio de política. Siempre ellos, siempre la persona es ellos. Siempre hablaron, hablarán, ¿sí? De política. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Bueno, no quiero hincharlos mucho más. Espero que esto les sea relativamente simple. Los verbos regulares no son complejos. ¿Sí? No son complejos. Los verbos regulares son un poco más complejos que uno estudiando los va a ir sacando. Los verbos regulares no son complejos, así que, bueno, estudien. Nos vemos en la próxima clase.